Muy bien, amados, que la bendición del Señor continúe sobre cada uno de nosotros. Hemos sido muy bendecidos por la clase de la mañana sobre los profetas del Antiguo Testamento y vamos a continuar hoy con la clase de la tarde tratando las epístolas generales y el Apocalipsis. Antes de comenzar la lectura vamos a tener un momento de oración pidiendo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti para continuar este tiempo de aprendizaje. Dios, que tu Espíritu Santo pueda operar de una manera poderosa y profunda en nosotros, llevándose toda indisposición física, emocional, mental que pueda intentar bloquear el fluir de la enseñanza en esta tarde y capacitándonos para poder recibir, atesorar estas verdades que vamos a tratar y poder caminar en ellas. Y no solamente nosotros, sino compartirlas también con otros cuando así tú nos permitas, Señor. Ábrenos el entendimiento. Dame la gracia que necesito en este momento, Padre, para poder comunicarme y poder llevar a cada corazón esta palabra. Yo te lo ruego, Señor. No solo pido por este pueblo presente, sino por aquellos que en la posteridad, a través de los medios, van a recibir esta enseñanza, que también sean muy bendecidos como nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, ¿cómo les fue con la lectura en el manual que se le asignó? Lo hicieron, ¿verdad? Bueno, yo confío en que ustedes están envueltos en la dinámica de la enseñanza y que están cumpliendo. Hágalo por el propósito que Dios tiene con usted en esta escuela y también con el propósito de que usted pueda ser capacitado para luego también enseñar a otros. Hoy vamos a continuar después de haber tratado la carta a los Hebreos. Hoy quiero continuar con ustedes con las epístolas generales, que también son llamadas las epístolas católicas, porque ya tienen un carácter universal, como veremos más adelante, la diferencia de las otras epístolas que fueron dirigidas a personas y lugares específicos, pero estas no, estas fueron dirigidas a una cantidad de iglesias en diferentes lugares, y por eso se le llaman las epístolas católicas o universales, que es lo que significa la palabra católico. Vamos a comenzar a leer y quiero que usted mantenga su atención. Iremos explicando algunos detalles importantes mientras vayamos leyendo. Las epístolas generales. Estas cartas también son llamadas universales o católicas. Las mismas son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Esas cartas son llamadas las epístolas universales o católicas. Es a partir del tercer siglo en adelante que encontramos en los manuscritos copias de estos documentos. Por ejemplo, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, finales del siglo II, en su obra Contra herejías, una obra escrita por este siervo de Dios, cita a Primera de Juan y a Primera de Pedro como documentos canónicos, o sea, ya aceptados por la iglesia como documento autoritario, útil para la edificación de la fe cristiana de parte de la iglesia en ese tiempo que aquí menciona que fue finales del siglo II. Todavía Ireneo en ese tiempo no citaba a segunda, como pueden notar, ni tampoco a tercera de Juan, ni a Santiago, ni a segunda de Pedro. El escrito de Ireneo no incluía estas cartas mencionadas todavía. Tampoco incluía a Judas ni a Hebreos. No porque no existieran, ya estaban y eran usadas por un gran sector de la iglesia, sino porque estaban todavía entre los documentos llamados discutibles. Ustedes recuerdan cuando
pasamos a través de la canonicidad, de cómo se formó el canon, que los libros para ser incluidos en la lista de los 27 libros que tenemos pasaron una serie de criterios. Entonces algunos libros llenaron esos requisitos temprano, pero hubieron otros libros que se tomaron un tiempo más largo de evaluación por algunos detalles que estuvimos hablando y que estaremos mirando también en el caso de estas epístolas. Sabemos que esos documentos que fueron sometidos por un periodo un poquito más largo a las pruebas para aceptarlo en la lista de los 27, eran llamados los documentos discutibles, porque estaban siendo sometidos a discusión todavía. Y por eso es que Ireneo no los incluye, porque todavía estaban en ese proceso. Los otros que él incluye parece ser que ya habían sido sometidos, habían pasado la regla canónica. Cipriano, también otro líder espiritual cristiano, quien fue martirizado en el 258 después de Jesucristo en Cartago, tenía entre sus obras del Nuevo Testamento los siguientes libros: los Evangelios, Hechos, 12 cartas de Pablo, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis. Eso era el documento que tenía Cipriano. No hace, en el caso de Cipriano, él no hace alusión de Santiago, tampoco menciona Segunda de Pedro. Eso es, miren, como vimos en el siglo III, a mediados del siglo III, 258 después de Cristo. Tampoco habla de Segunda ni Tercera de Juan ni de Judas. Eusebio de Cesarea señala que en tiempos de Tertuliano e Ireneo, en Alejandría, Clemente usaba como escrituras sagradas a Primera de Pedro. Esto fue a principios del siglo III, Clemente de Alejandría, uno de los padres cristianos en Alejandría. Según el testimonio de Tertuliano y de Ireneo mismo, señalado esto por Eusebio en su Historia de la Iglesia, dice que Clemente usaba como escrituras sagradas a Primera de Pedro, Primera y Segunda de Juan y a Santiago. Entonces notemos que Clemente incluye a Segunda de Pedro por primera vez. Fíjense que las listas anteriores no incluían Segunda de Pedro, solo Primera de Pedro. Pero ya aquí, según el testimonio de Eusebio, en el siglo III a principio, en el caso de Clemente, en Alejandría, en Egipto, ya se aceptaba Segunda de Pedro. Aunque en otros lugares no se había aceptado todavía porque estaba en proceso, ya en otros lugares era incluida en la lista, según el caso que nos presenta Eusebio de Cesarea, cuando fue usada por Clemente de Alejandría. Luego abajo dice, ya en tiempo de Orígenes, principio del III siglo después de Cristo, se conocía el uso de la expresión Nuevo Testamento para el canon. Lo que vamos a ver ahora es una cita. Por eso ustedes van a ver que en algunos casos, para que puedan entender, pueden confundirse cuando de repente hay dos puntos y se pone la cita, para que ustedes no se confundan. Cuando ustedes ven esos dos puntos, que eso es una cita que yo la pongo así como está porque tiene su derecho y fue dicha por una persona, no es mía. Entonces, entre comillas, ustedes pueden entender que se trata de una cita para darle veracidad a lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, el uso de la expresión Nuevo Testamento para el canon está incluido o implicado en la siguiente cita. Lo que creemos ser las divinas escrituras o las sagradas escrituras, tanto del Antiguo Testamento como dice la gente, tanto del Antiguo Testamento, como dice la gente, como del Nuevo Testamento, como se hace llamar. Eso fue una cita dicha en el tercer siglo, principio del tercer siglo, por Orígenes. Ya se usaba la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en esa fecha. Eso es lo que se quiere destacar. Y en eso entonces se encontraban esa lista que hemos mencionado según el testimonio. Luego otra vez, Orígenes
Es el padre de la distinción entre los libros indiscutibles, que en el griego es homolegúmenos, y los disputados, que son antilegúmenos en griego, y los no reconocidos, que son los notoi, o ilegítimos. Entonces habrían tres grupos. Esto es muy importante, marque eso ahí, eso márquelo. Para poder entender este asunto de los testimonios de la tradición, yo le leo estas referencias históricas para que usted vea el proceso en relación a las cartas generales que tuvieron que pasar para poder ser incluidas en el canon y nosotros poderlas tener también en nuestra Biblia hoy como libros inspirados por Dios, reconocidos por la tradición cristiana más antigua. Entonces, en este caso, dice que Orígenes identificó tres grupos de documentos, los llamó. El primero eran los indiscutibles, según Orígenes. ¿Cuáles eran los indiscutibles? Los documentos que ya habían sido aceptados, que no había problema con ellos, que habían pasado los requisitos para estar en la lista de los libros canónicos. Con ellos no había discusión. Luego estaban los disputados o discutibles, que eran los que estaban en proceso todavía de evaluación, que no habían pasado todos los requisitos, pero estaban en proceso. Y estaban los ilegítimos, que eran los que habían sido totalmente descartados, porque no guardaban relación teológica, no guardaban relación espiritual con los libros que estaban en discusión y con los que ya habían sido aceptados. Es importante entender que existían esos tres grupos. Ahora bien, las cartas de generales o católicas que estamos tratando hoy, a partir de Santiago hasta Judas, pasaron un proceso lento, un proceso un poquito más largo que los indiscutibles. Eran situados en el grupo de los discutibles. Entonces, fueron discutibles hasta el momento que fueron aceptados y pasaron la prueba y fueron incluidos en la lista. Y eso es lo que vamos a estar mirando en lo adelante. Por ejemplo, para Orígenes, ¿voltearon la página? Muy bien, continuamos la lectura. Para Orígenes, los indiscutibles hasta su tiempo eran, para Orígenes hasta su tiempo, los que ya habían pasado la prueba, los indiscutibles, los 4 evangelios, Hechos, 3 epístolas paulinas, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. Eso fue principio del siglo III para Orígenes. Ya él incluía Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. Los tenía allí. Pero fíjese que ahí no están Segunda de Pedro, ni Segunda ni Tercera de Juan. No está Santiago ni está Judas. Eso fue a principios del siglo III, en la lista que tenía Orígenes, que aceptaba Orígenes como inspirado, como libros inspirados, porque todavía estaban siendo discutidos esos libros. Luego dice Eusebio de Cesarea, que era el gran historiador cristiano del siglo IV, que él se une al pensamiento de Orígenes. Él estaba había unido su criterio al pensamiento de Orígenes. En el manuscrito sinaítico, otro documento de la lista del Nuevo Testamento, en el siglo IV después de Jesucristo, que fue cuando se formó el canon realmente, esto fue muy posiblemente después que ya se tenía la lista del canon, encontramos los evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, incluyendo a Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primero y Segundo de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Cuál falta ahí? Fíjese que en esa lista del manuscrito sinaítico, que fue una lista de libros en el siglo IV, después de Jesucristo, falta Tercera de Juan. Mire que ya la iglesia en su general contexto ya aceptaba casi la lista completa, pero todavía faltaba Tercera de Juan. Luego en el manuscrito vaticano, en el siglo IV después de Jesucristo, tenemos a los evangelios, Hechos, las cartas de Pablo hasta Hebreos 1:14. Hay un gran pedazo de Hebreos
no, en ese manuscrito, porque se manejaron. Fíjese qué interesante es esto. Usted va a notar algo muy importante en todos estos documentos, y es la comparación, cómo estos documentos se relacionan unos con los otros y son tan parecidos unos con los otros, como un documento de una edad más tardía corroboraba, no rechazaba los libros que ya estaban incluidos, sino que iba añadiendo uno acerca. No existía tal cosa como que venía un concilio después de cristiano y se reunía y decía, no, aquellos se equivocaron, esos libros hay que sacarlos. Siempre usted va a ver que lo que pasa en los concilios es que se añade un libro discutible a los indiscutibles. No es que se quita uno que no se acepta. Lo cual sí sucedió con los herejes, Marción y los gnósticos, los docetistas o docetas. Ellos sí bregaban con desautorizar algunos libros que los padres, porque no les convenía a ellos por la doctrina que tenían, que eran doctrinas insanas. Comprende, las doctrinas de ellos no eran sanas, entonces no les convenía, porque esos libros que ellos rechazaban pues confrontaban las herejías que ellos estaban predicando. Pero la iglesia en términos general, la iglesia del Señor tradicional, que venía, que seguía la línea de Jerusalén, que estuvieron trabajando con esa lista una generación tras otra generación, lo que hacían no era que descartaban lo que los padres, las autoridades anteriores habían ya autorizado, sino que añadían, comparando, estudiando, orando, evaluando los que faltaban por ser aceptados. Que no es que no eran aceptados por todos los sectores cristianos, era que habían algunos sectores que todavía tenían duda. Entonces, ¿qué era lo que ustedes recuerdan? Que uno de los requisitos para que un libro fuera aceptado en la lista del canon del Nuevo Testamento era que toda la iglesia lo aceptara, que no hubiera discusión. Había una palabra que ellos decían: si está en duda, deséchenlo hasta que se vaya la duda. Qué interesante es que nosotros tenemos en mano un documento, amado, que no fue formado de una manera fortuita, al azar, de una manera ligera, en un proceso ignorante. Ningún libro que existe en el mundo, así lo haya escrito el hombre o la mujer más sabia que haya sido reconocida en la tierra, fue sometido a tanto escrutinio y a tanta evaluación y a tanto fuego de prueba como la Biblia que usted tiene en su mano. No existe ningún libro. Este libro ha pasado el fuego de la crítica. Este libro ha pasado el fuego de las persecuciones políticas. Este libro ha pasado el fuego de los ataques filosóficos. Este libro ha pasado, mire, todo lo que usted se puede imaginar. Todo tipo de ataque que se haya levantado contra un documento para hacerlo aparecer como falso, la Biblia lo ha pasado y todavía la tenemos. Y cada día se lee más en el mundo. Cada día es el libro que es más aceptado en el mundo. Amado, no hay una casa que no tenga una Biblia. Hermano, muy difícil. Porque Dios, es la palabra de Dios, amado. Y mire estos años, primero el proceso continuo para poder lograr establecer el Nuevo Testamento. Entonces, luego, en el manuscrito alejandrino, en el siglo V, vamos avanzando en el tiempo, después de Jesucristo, tenemos a los 4 evangelios, Hechos, las cartas paulinas, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Pero aquí hay un detalle y una adición a Primero de Clemente. Note bien, aquí tenemos la lista completa de los 27 libros, pero hay uno que era el manuscrito alejandrino, tenía 28. Le añadieron Primero de Clemente. Oiga, después que yo termine de leer el siguiente, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si se me olvida mientras avanzo, usted levanta un dedito y diga: pastor, la pregunta, si se me olvida. Que a veces uno avanza y se le va. Dice luego,
En la Pascua del año 367, Atanasio, obispo de Alejandría, envía una carta sobre el canon que incluye una lista de los libros, mencionando los evangelios, hechos y las 7 epístolas católicas tal como aparecen: Santiago, Pedro, Juan y por último Judas. Eso fue en el 367, en una carta escrita por Atanasio, un gran hombre de Dios que tuvo una incidencia muy importante en lo que fue el concilio que preparó el camino para la formación y la aceptación del canon completo. Luego también tuvo que ver mucho con lo que fue la aceptación de la doctrina de la Trinidad, doctrinas muy importantes en el concilio en que se aceptó en la iglesia con claridad esa doctrina. Hay muchos otros detalles históricos importantes que tuvieron que ver con este hombre. Se piensa que era un consejero del emperador Constantino, un consejero espiritual del emperador Constantino. Luego dice, ya al principio del siglo V, Crisóstomo, obispo de Constantinopla, incluye las epístolas católicas y Apocalipsis en sus reflexiones. Crisóstomo posiblemente fue quien acuñó el concepto Biblia para referirse al Antiguo y el Nuevo Testamento. Se piensa que él fue uno o tal vez el primero que utilizó la palabra Biblia para referirse a este libro, Crisóstomo. Luego, más abajo, en las letras en negrilla, dice, fue en los concilios de Hipona en el año 393 y Cartago en el 397 que se estableció definitivamente el canon del Nuevo Testamento que poseemos. Esta lista de 27 terminó ya de aceptarse completamente, según este dato histórico, en el año 393 y luego fue reafirmada en otro concilio en el 97. El primero en Hipona y el segundo en Cartago, o Cartago, como usted quiera decirlo. Entonces, más adelante, mira, hay una nota que habla del fundamento que significó para el punto de referencia y la distinción de los libros falsos y los verdaderos, la completación de los 27 libros. Eso es una cita, lo que conseguimos a continuación. Mire que está entre comillas, dice, y posteriormente se determinó que nada se leería en la iglesia, o sea, en esos concilios, lo que se determinó fue que nada se leería en la iglesia bajo el nombre de las divinas escrituras o las sagradas escrituras, que no sean los escritos canónicos, los cuales son los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las 3 epístolas del apóstol Pablo, la dirigida a los hebreos del mismo, 2 del apóstol Pedro, 3 de Juan, 1 de Santiago, 1 de Judas, el Apocalipsis de Juan, un libro. ¿Por qué? Porque había más Apocalipsis circulando. ¿Usted entiende? O sea, este Apocalipsis que tenemos nosotros es el de Juan, el que la iglesia aceptó como real, pero habían otros Apocalipsis circulando. Por eso dice un libro, no segundo de Apocalipsis, solo un libro de Apocalipsis, el de Juan, el apóstol o el anciano. Entonces, por esa razón, pongo esta cita, porque esa fue la conclusión de que en la iglesia no se iba a aceptar desde finales del siglo IV, amados, escúchenme bien. La iglesia determinó que lo único que se iba a aceptar como escritura sagrada, amado, eran esos 27 libros del Nuevo Testamento junto a los del Antiguo que ya habían sido reconocidos unos años antes. Es importante que entendamos. Todo libro que se lea en la iglesia puede leerse como un libro de referencia histórica, puede leerse como un recurso para complementar la edificación. Toda profecía que el Espíritu Santo hable a través del don de profecía de cualquier persona tiene que estar sometido a la verdad establecida por estos 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Toda profecía, toda enseñanza, toda visión, todo éxtasis, todo sueño, todo pensamiento que se salga del marco de la verdad establecida por la Escritura sagrada, entonces no debe ser aceptado.
porque entonces ya es donde se caería en una herejía y en una mentira, en una falsedad peligrosa. Basta con que la iglesia acepte como fundamento de verdad una mentira para que un espíritu de error pueda meterse y seguir socavando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es importante. Ahora viene la pregunta que le prometí. ¿Por qué aquí habla de Primera de Clemente, pero no aparece hoy Primera de Clemente en nuestro canon? No aparece 28 libros, sino que, aunque en uno de los manuscritos, en el manuscrito alejandrino, aparecía un libro más, Primero de Clemente, ¿por qué no está en la Biblia que tú tienes, en el que tenemos nosotros? ¿Qué pasó con Primero de Clemente? No pasó el análisis. pero el manuscrito alejandrino lo tenía. Si usted nota, en el único documento que aparece Primera de Clemente de todo lo mencionado es en el manuscrito alejandrino. Entonces, no era posible, no era sano que un libro que aparecía solamente en un documento encontrado y que no aparecía en todos los otros hallados se incluyera, porque se incurriría en un error. ¿Qué hicieron? Como esto solamente aparece ahí, en todos los otros que hemos revisado no está Primera de Clemente, entonces hay duda, sáquenlo. ¿Usted entiende el criterio? Le respondí la pregunta, ya lo sabe. Y junto con Primera de Clemente, cualquier otro libro que pasó lo mismo con ellos que pasó con Primera de Clemente. Bien, más abajo, San Jerónimo, finales del siglo IV después de Cristo y traductor de la Vulgata latina, fue la primera traducción al idioma latino que fue muy usado para la traducción de la Biblia en español que tenemos, la Reina Valera del 60, tiene que ver mucho con la Vulgata latina. Se evaluaron los idiomas originales del hebreo original, pero el escrito de San Jerónimo ayudó mucho. Dice que él nos dejó su pensamiento con relación a estas cartas católicas. Dijo Jerónimo, un pensamiento que emitió San Jerónimo fue: estos documentos entraron en el canon poco a poco en el transcurso del tiempo. Así, eso fue lo que pasó con las cartas universales. Ustedes vieron en todos los documentos que leímos que fueron entrando como poco a poco. Entonces, ¿para qué le leo todo esto que le expuse anteriormente? Para que usted vea qué quiere decir Jerónimo cuando dice que fueron entrando poco a poco. Primera y segunda, primera de Pedro, primera de Juan, Apocalipsis, después entró Judas, fueron entrando poco a poco. ¿Okay? Porque permanecían entre los libros discutibles. Eso está en The Viris o El Virus, un documento de Jerónimo. En la tradición de los manuscritos del siglo IV, las cartas universales venían acompañadas del libro de los Hechos por ser este el fondo histórico de sus autores, porque todos los autores del Nuevo Testamento o la mayoría de ellos aparecen en el libro de los Hechos, y por eso sacaban el libro de los Hechos junto con esas cartas para dar un fundamento del origen de sus autores, relacionarlo con el fondo de dónde salen estos hombres que escribieron, que eran los apóstoles del Señor, hombres de autoridad espiritual. Hechos servía como introducción narrativa a los documentos que conocíamos como cartas universales. Usted sabe que el libro de los Hechos es el que narra el comienzo de las iglesias locales, donde se fundaron, y los fundadores de las iglesias, las primeras experiencias apostólicas, los orígenes. Hechos es para el cristianismo lo que es Génesis para el judaísmo. ¿Usted me entiende? El Génesis habla de los orígenes. Igual Hechos habla de los orígenes de la iglesia. El Sabbat, el sábado, era el día de reposo para celebrar desde Génesis hasta la resurrección, hasta Mateo, la resurrección.
se celebraba el sábado en un tributo a la antigua creación, reconociendo a Dios como el autor de la vieja creación. Pero después de la resurrección de hechos hacia nosotros, el domingo representa, porque fue el día en el que Cristo resucitó, el tributo a la nueva creación. Denle un aplauso al que reina. ¿Okay? Por eso la iglesia comenzó a guardar el domingo, aunque muchos judeos cristianos de Oriente siguieron guardando su sábado y no por eso estaban perdidos, pero los padres originarios, ellos entendieron que la resurrección marca un nuevo tiempo y eso es lo que hay que celebrar en la iglesia. No fue Constantino, porque los adventistas dicen que fue Constantino el que cambió el día. Eso es mentira. Ya la iglesia celebraba culto dominical antes de que Constantino existiera como emperador. Lo que hizo Constantino fue que estatizó, oficializó muchas cosas que ya la iglesia practicaba. No fue que él hizo que la iglesia lo practicara, él lo oficializó. Pero ya la iglesia lo hacía. Vamos ahora, volteé la página 3, resumen de cada uno de los autores, ahí rapidito. Voy a pedir proyección de algunos textos. La carta de Santiago, que es la primera carta católica general, en Marcos 6:3, vamos a ver Santiago que escribe esa carta. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de quién? Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago, que también se llama Jacobo. De José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí aparece, ese que aparece Jacobo es el autor de la carta, que en algunas Biblias tienen Jacobo, otras tienen Santiago, porque se trata de la misma persona. Lo único que uno es el nombre en griego y el otro es en hebreo. Santiago en griego y Jacobo es en hebreo. Ahora, es importante hacer una distinción. Quiero que usted, antes de buscar los otros textos donde aparece el nombre de Jacobo como uno de los pilares, en Gálatas 1:19 aparece como uno de los pilares de la iglesia, junto con Pedro. Es mencionado como uno de los líderes fuertes de las columnas de la iglesia. En 1 Corintios 15:7 dice que el Señor se le apareció, después de haberse le aparecido a más de 500 hermanos, después se le apareció a Jacobo, a su hermano, medio hermano, porque fue hijo de María, como leímos, y de José. Y parece que sus hermanos, ustedes lo saben, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, sus hermanos no creían en él. Ellos vinieron a creer después de la resurrección, en lo que se cree, de una forma un poquito tardía. Dice que murió como mártir en el 62 después de Jesucristo. Se cuenta su historia de cómo murió el medio hermano del Señor, que escribió esta carta general, que él fue apresado por los sacerdotes, y Ananías, que era el sacerdote en ese tiempo, junto con un grupo de los perseguidores, lo encaramaron allá, lo subieron al pináculo del templo allá arriba y querían obligarlo a que desde allá él proclamara ante todo el pueblo que Jesucristo no era el Señor, que Jesucristo no era el profeta, como que maldijera a Jesús públicamente. Y lo que hizo este varón fue lo contrario. Él dijo: Jesucristo es el Señor y todo el mundo debe creer en él y adorarlo, porque él es el Salvador del mundo. Y lo tiraron de allá arriba y cayó, aún encima de todos sus golpes al caer de esa altura, lo comenzaron a apedrear. Y cuenta la tradición, el Josefo narra eso, historiador judío Josefo, que pasó a alguien con un palo y le dio un palo y lo acabó de matar, porque la forma como lo estaban lapidando era terrible ver cómo estaba muriendo, y lo acabó de matar de un palo, como si fuera un animalito que están matando. Y así murió, según la tradición, el escritor de la carta a los Santiago. O sea, una evidencia de que el que escribió acerca de las pruebas, que debemos de tener por sumo gozo y debemos de pedir sabiduría, porque la prueba, la tribulación produce paciencia. Él dio fe con su testimonio de que vivió lo que escribió. Poderoso, hermano. Por ejemplo, ahí en el manual de la Biblia
vaya al manual, tome el libro para que vea algo respecto a Santiago muy importante, a la página números 866, para que notemos algo acerca de Santiago que quiero que ustedes vean. Vamos a estar moviéndonos y tocando algunos aspectos muy importantes de información. ¿Ya la tienen? 866. Dice así, donde dice Santiago, ¿lo ven? No arriba el encabezado, sino Santiago en negrito chiquito ahí abajo. Después de los textos, dice Santiago, había dos apóstoles, habían dos apóstoles que se llamaban Santiago. Quiero despejarle confusión, es importante, porque usted a lo mejor puede pensar que este Santiago era uno de los Santiago que aparecen en la lista de los apóstoles que estuvieron con el Señor, y no es así. Habían dos apóstoles que se llamaban Santiago o Jacobo. Uno era el hermano de Juan y el otro el hijo de Alfeo. En Mateo 10, 2 al 3 usted puede ver eso, que habla de eso en la página 556, que no lo vamos a buscar ahora, no lo necesitamos, y se presenta claramente a estos apóstoles. El mayor de los hermanos de Jesús se llamaba Santiago o Jacobo. Ese es otro Santiago, es el tercer Santiago que se menciona, que era el mayor de sus hermanos, según Mateo 13:55. O sea que cuando usted lee los Jacobo o Santiago que estaban en la lista de los 12, no tiene nada que ver con el que escribió la carta. Es importante que entienda eso. De Santiago, dice que al principio Santiago no creía que Jesús fuera el Mesías. Eso se ve en Juan 7, 2 y 5. Más tarde sí lo hizo y llegó a ser prominente, reconociéndosele como uno de los obispos principales de la iglesia en Judea. Eso usted lo ve en Hechos 12:17 y Gálatas 1:19. Normalmente se le considera el autor de esta carta. Era conocido como un hombre excepcionalmente bueno y sus compatriotas le apodaron el justo. Se dice que pasaba tanto tiempo de rodillas que en oración, que éstas se le volvieron duras y callosas como las de un camello. Por eso la tradición dice que a él le llamaban rodillas de camello, le decían, de tanto que oraba. ¿Ok? Mírese sus rodillas, a ver si están vírgenes, a ver si usted... Al parecer estaba casado, según 1 Corintios 9:5. Era una persona muy influyente tanto entre los judíos como en la iglesia. Pedro dio parte a Santiago tras ser librado de la cárcel, Hechos 12:17. Y Pablo actuó conforme a su consejo. Pablo siguió el consejo de este líder en Hechos 21:18 al 26. Santiago era un judío estricto. Claro, basta con leer su carta para que usted vea cómo era, cómo tronaba. Era un pastor con un espíritu. Era un judío estricto, pero también fue el autor de la carta tolerante hacia los cristianos gentiles en Hechos 15, 13 al 29. Cuando se armó el lío entre los judíos y los gentiles, el concilio en Jerusalén, la carta fue escrita por Santiago, la que se le envió. O sea que aunque era estricto, pero también entendió la gracia, la diferencia. Aprobaba la obra de Pablo entre los gentiles, pero él estaba interesado sobre todo en los judíos. La obra de su vida consistió en ganar a estos y allanarles el camino hacia el cristianismo. Después usted puede leer la historia de su martirio, que se menciona ahí más adelante, puede leerlo. Amén. Muy bien, póngase al lado el librito. Ya usted vio acerca de detalles importantes. Me interesa que conozca la diferencia entre los diferentes Jacobos o Santiago que aparecen en el Nuevo Testamento, para que no los confunda. Objeciones de su autoría. Algunas objeciones para tratar, algunos ponen en duda que él fue el autor de esta carta, es que el griego usado es un griego muy bueno en la escritura de la carta, y como él era judío, netamente judío, dicen cómo es posible que él pueda haber escrito esa carta en un griego tan perfecto, tan bueno. También el uso de la Biblia griega, la Septuaginta,
porque debió haber usado la Biblia hebrea, porque él era hebreo y se ve en su carta que él hace mucha alusión a la tradición de la fe, de lo que es la cultura judía en su carta. También elementos típicos de la cultura helenista, por ejemplo, el saludo charis en lugar del shalom. El charis era más usado por escritores gentiles, pero Santiago usa el charis en lugar de usar el shalom, que era el que usaban los judíos. Y por eso dicen, esa carta posiblemente no la escribió Santiago. También su aparente oposición a la teología paulina, porque Santiago, que escribe la carta de reconciliación en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, para algunos al leer la carta ven que Santiago trata la salvación como dependiendo de las obras, cuando dice que la fe sin obra es muerta. Pero todo es cómo se interpreta y cuál es el problema que estaba tratando. Pablo estaba tratando un problema que no era el que Santiago estaba tratando. Ustedes me entienden. Y hay detalles que necesitaríamos todo este tiempo para hablar de esos dos enfoques. Pero en la realidad no es considerado un argumento muy fuerte para tratar de no creer que él fue el autor, por el hecho de que aparentemente él se opone al sentido teológico de Pablo en cuanto a la gracia y la ley. Yo creo, hermano, que fue Santiago quien escribió esto. Lo que sí es posible, dicen, mire ahí abajo, una explicación posible que se da, que después de su muerte, de la muerte de Santiago, uno de sus discípulos compiló y escribió sus enseñanzas más queridas y destacadas de la religión judeocristiana. O sea, los escritos son de Santiago, pero es posible que un amanuense, alguien, un discípulo del cercano, después escribiera el documento completo, pero el contenido es de Santiago. No lo inventó el que lo escribió. El que lo escribió lo que está haciendo es traspasando de un documento escrito por el mismo Santiago en otro documento. Eso es lo que explican algunos, que eso podría explicar el motivo del griego que se utilizó, porque imagínese que usted consiga una carta escrita en creol, el idioma de los haitianos, de un gran hombre de Dios haitiano, y usted que es dominicano le escribe en cibaeño. Ay, Dios. Es un juego, es un chiste. En español, en castellano. Nosotros hablamos el castellano. Entonces, no puede salir la sintaxis y la escritura creol. ¿Me doy a entender? La gramática creol. Va a salir la gramática castellana. Entonces, yo pienso que un discípulo de Santiago, a lo mejor que era muy bueno en el griego y la copió. Es posible, pero el contenido es de Santiago y la carta debe atribuírsele a Santiago. Y la tradición, en la parte fuerte es que la tradición desde el principio la aceptó como de Santiago, el hermano del Señor. Entonces yo no puedo venir ahora a inventar. Pero eso pudo haber sido una explicación posible. La fecha, años 60 después de Jesucristo. Es más o menos porque Santiago fue martirizado en el 62, 1 o 2 años después de haber escrito su carta. Posiblemente. No pudo haberla escrito después del 62 porque ya él estaba muerto. ¿Entiendes? Muy bien. Pedro, vamos a ver qué dice de Pedro. Gálatas 2, 7 al 12. Eso léalo después. No podemos leerlo ahora para administrar mejor el tiempo. Ahí habla de la posición de Pedro en Jerusalén. Uno de los líderes destacados, por no decir el líder principal, que siempre aparece primero en la lista de los apóstoles. Es muy respetado, tanto que Pablo pues tuvo la diestra de compañerismo de Pedro, de Jacobo y de lo que eran considerados como columnas en la iglesia. Cuando usted se lee Gálatas 2 se va a leer esos detalles de los que eran columnas en Jerusalén. Entonces Pedro también fue en el libro de los Hechos el que se puso de pie, dio el primer discurso, se convirtieron más de 3,000 personas. Pedro fue en Hechos 12 el que después de matar a Jacobo a espada, pues Herodes se quería también llevar a Pedro por delante. Quería matarlo y el ángel vino y lo libró. Vamos ahí al manual, tome el manual, vamos a ver algo importante aquí de Pedro. Primera de Pedro, en la página 872. Vamos a ir relacionando los documentos.
dice sobre la vida de Pedro. Ahí lo tienen. Página 872. Quítele la muleta a los dedos y muévalo rápido para que ganemos tiempo. Dice, sobre la vida temprana de Pedro, véase la página 554, no vamos a ir para allá, acá, vamos a seguir. Aparte de sus 2 cartas, no existen registros escritos de la última parte de la vida de este apóstol. Pero como líder que era de los 12, parece probable que visitara los principales centros de la iglesia en el mundo romano. Por las palabras de Jesús en Juan 21:18, consideramos que murió como mártir, porque Jesucristo le habló de la muerte de la que él iba a morir. Cuando tú eras joven, te ceñías y te vestías donde querías, pero cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y dice, esto dijo hablando de la muerte que iba a morir. Algunos historiadores, esto está muy interesante, esto que vamos a leer, algunos historiadores de la iglesia piensan que no existen suficientes pruebas de que Pedro estuviera jamás en Roma. No obstante, casi todos están de acuerdo en que es probable que alrededor del último año de su vida el apóstol fuera a la ciudad imperial, bien por orden de Nerón o por cuenta propia, con el fin de ayudar a los cristianos a mantenerse firmes bajo los terribles golpes de las persecuciones del emperador. Noten, miren acá. Esto es un dato importante porque es una realidad. Hay un gran número de eruditos, estudiosos de la historia del cristianismo que no encuentran evidencias profundas y fehacientes de que Pedro tuvo una presencia demasiado influyente en Roma. Lo que han aceptado algunos es que Pedro fue a Roma para su martirio, sea porque fue apresado y fue llevado, o porque él hizo un viaje y lo agarraron, porque en el tiempo en el que Pedro escribe sus cartas es un tiempo de mucha persecución. Estaba en apogeo la persecución de Nerón. Era el tiempo del emperador, el horrible emperador Nerón. Si usted quiere saber, busque, googlee a Nerón y lea su gestión política imperial para que usted va a quedar horrorizado, se lo digo. Entonces, parece ser que durante un año, no más, 1 año y medio, 2 años, algunos dicen, Pedro fortaleció, usó su don pastoral, apostólico, pero no se le reconoce históricamente la presencia que la Iglesia Católica le da en Roma a Pedro. Porque ustedes saben que la polémica que hay entre la iglesia evangélica y la católica, la protestante y la católica, es que se presenta a la iglesia católica como la iglesia fundada en Roma y como la iglesia más antigua, y eso es totalmente falso, porque la iglesia fue fundada en Jerusalén. En Jerusalén empieza la iglesia y ahí fue donde Pedro empezó como líder. La presencia influyente de Pedro estuvo en Jerusalén, y desde Jerusalén fueron enviados ministros al mundo, incluyendo Roma. De hecho, cuando vino el Pentecostés, muchos creyentes judeos cristianos que fueron bautizados con el Espíritu allí, bueno, que vinieron a adorar porque eran prosélitos, simpatizantes del judaísmo, otros se habían judaizado, vino el Espíritu Santo, llenó, y muchos se fueron a Roma llevando el mensaje desde Pentecostés, desde Jerusalén, y ya la iglesia empezó en Roma por esa gente que se fue, como se expandió por todo el mundo. Pero en realidad este detalle es importante porque es bueno entender la veracidad histórica sobre la iglesia auténtica, la iglesia naciente. ¿Qué pasa? Que después, cuando Pedro va a Roma, va prácticamente a ofrendar su vida. Y escuche aquí algo que se dice acerca de esa experiencia. Continúe la lectura conmigo. Dice, existe una tradición. ¿Está conmigo ahí? Sí. Existe una tradición según la cual Pedro, cediendo a los ruegos de sus amigos de que se salvara, huía de Roma. Cuando de noche en la vía Apia tuvo una visión de Jesús y le preguntó, ¿a dónde vas, Señor? Le preguntó Pedro a Jesús en la visión que tuvo. ¿A dónde vas, Señor? Ahí está en latín. A lo que Jesús contestó, voy a Roma para ser crucificado de nuevo.
Totalmente humillado y avergonzado, Pedro regresó a la ciudad y a petición propia fue crucificado al revés, o sea, con la cabeza hacia abajo, pues no se sentía digno de morir del mismo modo que su Señor. Esto es tan solo una tradición y no sabemos su grado de historicidad. Y esto se menciona mucho, de que Pedro estaba huyendo para no morir y en el camino se le reveló Jesús. Y cuando él ve a Jesús en una visión, Señor, ¿dónde vas? Dice, voy otra vez a ser crucificado. Entonces eso lo tocó. Y Pedro se devolvió y entregó su vida. Y dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor, crucifíqueme con la cabeza para abajo. Según la tradición, recuerde, esto es historia tradicional. ¿Okay? Pero es interesante. Luego habla de a quién iba dirigida la carta, la iglesia de Asia Menor. Cuando usted lee la carta, en la carta están los detalles, no vamos a meternos en eso. Fue un tiempo donde había una gran, terrible persecución de los cristianos. Seguimos avanzando. Ponga el librito a un lado, el manual, y vamos al folleto. Bien, entonces, hay algunas objeciones hacia los libros de Pedro, de la carta general. Dice que el parecido con las cartas paulinas, porque muchos dicen que se parece tanto, sobre todo Primera de Pedro, a la carta de Pablo, que algunos piensan, cuidado si fue Pablo el que la escribió, y se la atribuyeron a Pedro. Eso son conjeturas, ¿no? Para tratar de restarle veracidad a que fue Pedro el autor. El saludo desde Babilonia. Póngame ahí Primera de Pedro 5:13. Esto sí lo vamos a leer porque hay algo que debo explicar aquí. Algunos toman esto también como una duda, porque cuando Pedro fue a Babilonia, no hay una veracidad de que Pedro haya estado en Babilonia. Y en ese tiempo, Babilonia ya como tal no existía como imperio, tal vez existía como una ciudad o el área de Babilonia, pero no hay evidencia de que Pedro estuviera presencia o liderazgo apostólico en Babilonia. Entonces, allí dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Parece que escribió, la carta estaba saliendo desde Babilonia. Pero algunos dicen, oigan lo que dicen respecto a esta Babilonia, ese nombre, que muy bien pudo haberse referido a la Babilonia, pero ya no a la Babilonia imperial, sino a la región. Pero lo que más se cree es que eso es un nombre que se le puso al imperio romano, porque por el carácter, la comparación de la vida romana, lo profano de Roma, el pecado de Roma, la confusión en Roma, la corrupción de Roma, la relacionaron con Babilonia y le pusieron ese nombre por el parecido característico en el término de la injusticia y la inmoralidad y todo lo demás, y la idolatría. Algunos piensan también que era un seudónimo para tratar de que la carta, si la carta cae en manos de los perseguidores, que no identificaran de dónde salía la carta. Era para esconder más o menos, algo sabio, sutil, para tratar de esconder el origen de la carta por el tiempo en el que se escribió y en el que se envió. Esos son, pero la realidad es que lo que más se cree es que esa Babilonia era Roma, que le usaron el nombre. ¿Por qué? Dicen algunos que, y aquí está el punto de la objeción de que fuera Pedro que lo escribió, que después de la destrucción de Jerusalén en el 70, ¿recuerdan? Por Tito, el emperador Tito, los judíos fueron esparcidos y después de esa experiencia de dejar la tierra e irse a vivir a los territorios gentiles, entre ellos Roma, dice que los judíos adoptaron el nombre de Babilonia, los creyentes judíos, para aplicárselo a Roma, cuando se hallaron en todo ese, porque ellos interpretaban que lo que pasó con Israel en el exilio fue lo mismo que está pasando con ellos. Entonces, así como Israel fue exiliado a Babilonia, nosotros también estamos yendo a otra Babilonia, que es Roma, y por eso le llamaban Babilonia. Pero, ¿qué pasa? Si esa es la realidad de que fue después del 70 que a Roma la llamaron Babilonia,
entonces no sería Pedro el que escribió esa carta. ¿Por qué? Porque Pedro fue martirizado entre el 67 y el 68. Ya Pedro no existía después del 70. Y por eso es que usan ese saludo para decir, eso no fue Pedro que escribió la carta, porque ya él estaba muerto. No se le llamaba Babilonia a Roma antes pero ¿quién ha dicho que no? O sea, algunos opinan que ya se le llamaba Babilonia y que muchos de los judíos que vivían en esa región le llamaban Babilonia, que era un nombre que ya se usaba antes de la destrucción de Jerusalén, que no es un argumento válido para restarle veracidad a que fue Pedro el que escribió la carta. ¿Pueden entender eso? Son objeciones que utilizan recursos históricos, pero cuando usted va al fundamento, que fue antes del año 70 o después, no, eso no es lo relevante. Yo creo que ya se le llamaba Babilonia a Roma antes del año 70, por la característica de la ciudad y el parecido con lo que era el imperio babilonio, en muchas formas. También otra objeción que se plantea en la carta de Pedro es el uso de las porciones del libro de Judas. Porque Judas utiliza la profecía de Enoc, del libro de Enoc, como profetizó Enoc. Entonces también Pedro lo utiliza en Segunda de Pedro, cuando escribe Segunda de Pedro. Y algunos dicen que cómo es posible que hagan uso los dos del mismo recurso. Entonces puede haber una confusión, que la carta a lo mejor fue el mismo Judas el que la escribió, porque hay tanto parecido en Segunda de Pedro 2 con Judas. Usted compara Segunda de Pedro 2 y el libro de Judas, y usted se va a dar cuenta de la similitud que tienen, porque algunos piensan que uno se copió del otro. El texto apócrifo de Enoc, que se repite en ambas cartas. Entonces, contra estas objeciones podemos ver Segunda de Pedro 3.15. Ponga Segunda de Pedro 3.15, por favor. No segunda, primera. Arréglenlo ahí, por favor. Sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay. Bueno, y usted lee toda esa porción del 15 en adelante, usted va a ver que está hablando de un ambiente de persecución. Entonces muchos dicen que eso fue antes de la destrucción del templo, cuando Nerón estaba persiguiendo a la iglesia, y que todo el capítulo 3 y 4 de Primera de Pedro está haciendo alusión a esa esfera, a esa atmósfera de persecución. Y por eso dicen que Pedro escribió antes de la destrucción de Jerusalén. Y en el caso de Judas, es posible que material de Pedro haya caído en la mano de Judas o viceversa. Y que no era un pecado ni era una falta que un apóstol copiara o usara en su carta una palabra que escribió otro apóstol. Eso no era un problema. Todo lo contrario, como les explicaba al principio, eso le daba honra al escritor cuando otro usaba sus recursos para edificar a la iglesia. No se puede usar como un argumento de falsedad. La fecha, 64 al 67 después de Cristo, en plena persecución de Nerón. Muy bien, entonces ahí terminamos la parte que tiene que ver con Pedro. Juan, vamos a Juan ahora, que escribe 3, primera, segunda y tercera de Juan. Cuando usted compara, no lo voy a hacer ahora, todos esos textos uno con el otro, usted se va a dar cuenta de que los libros son muy parecidos y tienen el mismo lenguaje, los mismos conceptos, el verbo, la verdad, la luz, se mencionan en todos esos libros. Por el amor, por lo que se cree que el mismo autor fue quien escribió todos esos libros, tanto del Evangelio como primera, segunda y tercera de Juan. Las objeciones que se dan a su autoría es que, según Eusebio de Cesarea, parece haber existido dos líderes cristianos con el mismo nombre en Asia Menor, que fue el nombre de Juan el anciano. Habían dos Juanes ancianos. Parece que hay evidencia de que existían, y por eso se cree que el que escribió los últimos libros fue otro anciano
que no fue el que escribió el Evangelio. No se discute que el que escribió el Evangelio fue un apóstol, pero sí hay discusión sobre las cartas de Apocalipsis, de que a lo mejor fue otro anciano, no el Juan, apóstol, pero eso, cuando usted compara los libros, es imposible no creer que fue el apóstol que escribió el Evangelio, el que escribió las cartas también, porque tienen los mismos conceptos, las mismas palabras, y hay un parecido enorme. Por eso la tradición se inclinó a que el autor fue el que escribió los evangelios, el mismo autor, el apóstol que Jesús amaba. Contra esta objeción se plantea el íntimo parecido de estas cartas con el evangelio del mismo autor. Además, la tradición aceptó a Juan el apóstol y luego anciano como el autor al notar la similitud del lenguaje y la confrontación abierta al docetismo en cada una de ellas. La falsa doctrina de los docetas, recuerden, que creían que Jesucristo no vino en un cuerpo físico, sino que su cuerpo era una apariencia. Ya nosotros hablamos de eso claramente. Y los gnósticos. Así es que no es válida esa objeción según lo que aceptaba la tradición. La fecha fue entre el 85 y el 95 después de Cristo. La carta a Judas. Su introducción afirma que su autor es hermano de Jacobo. Entonces, si Judas, el que escribe la carta de Judas, en su introducción dice Judas, hermano de Jacobo, y Jacobo era hermano de Cristo, entonces Judas era medio hermano de Jesús también. ¿Usted me entiende? Fíjese que Jesús tuvo dos hermanos que escribieron en la Biblia documentos. Y alguna objeción a esto de su autoría es lo mismo que hicieron con Santiago. Fíjese que casi se plantea lo mismo que Santiago, el otro medio hermano. El buen griego usado y la retórica de Judas es muy fino, muy bueno. El uso de la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, porque como Judas toma alguna porción de escrituras apócrifas, escrituras que no estaban en el canon, como el caso de Enoch, eso dio mucho problema para que se aceptara. Lo sitúa entre los libros cuestionables. Pero no significa, porque haya tomado una verdad de un libro apócrifo, no significa que el libro que escribe sea falso, porque lo está usando como un argumento que encaja dentro de lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se ha aceptado? Que una porción verdadera tomada de un libro apócrifo, reconocida en un libro canónico, es tomado como una porción válida. Dios quiso recoger de ese libro una verdad y traerle y ponerle y darle autoridad. Rechazó lo otro que no concordaba, pero cogió ese que sí concordaba. Entonces, eso, la verdad donde quiera que esté es de Dios, hermano. Bien, también la expresión del autor en el verso 17. Póngame el versículo 17, por favor. Miren, este texto lo usan para decir que fue un autor más tardío, por la forma como se expresa Judas ahí. Judas 17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen, mira, el que escribe dice antes, o sea, eso a lo mejor fue, pero ese antes, antes, ¿cuánto puede ser antes? ¿Una semana, un mes, un año, 10 años? Yo no sé, pero para mí no reviste un argumento que pueda impedir de que sea Judas el autor de esta carta. Vamos a leer algo ahorita que nos va a ayudar aquí en el libro. Dice, por el parecido de los escritos de Judas, al hablar de los falsos maestros con segunda de Pedro, se cree, volteé la página, que los escritos de Pedro llegaron a las manos de Judas y éste los aplicó a situaciones semejantes en la iglesia de su tiempo. Eso es lo que se cree, que muy posiblemente llegaron a la mano de Judas y Judas lo aplicó también a lo que él estaba tratando. La fecha del libro de Judas, 67 al 68 después de Jesucristo. Entonces, ¿estamos claros en cuanto a las cartas generales hasta aquí? Okay. Tome ahora su manual, vaya a Judas, la página 893.
el párrafo donde dice Judas. Sí. Dice, el autor se identifica como Judas, que es otra forma de la palabra hebrea Judá. De los que se mencionan en el Nuevo Testamento, el autor de esta carta es seguramente o bien Judas, uno de los 12 apóstoles, no Judas Iscariote, Lucas 6:16, véase página 555, o Judas, el hermano de Jesús, Mateo 13:55. Normalmente se considera este último como el que escribió la epístola, porque dice hermano de Jacobo. ¿Dónde y cuándo? Lo parecido de la situación de Judas con la que se menciona en segunda de Pedro sugiere que esta carta pudiera ir dirigida a las mismas iglesias a las que Pedro escribió su primera y segunda epístola. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos ahorita? O sea, es posible que el hecho de que se parezcan en alguna porción es que están siendo dirigidas y tratando las mismas circunstancias y tal vez a las mismas iglesias. Es muy posible. Ciertas iglesias del Asia Menor, primera de Pedro 1:1 y segunda de Pedro 3:1, hablan de esas iglesias. Seguramente se compuso alrededor del 67 después de Jesucristo. ¿Por qué? Evidentemente Judas había estado planeando escribir una declaración más general acerca de la doctrina de la salvación a este grupo de iglesias, cuando ciertas noticias de la aparición de una herejía devastadora le instaron a enviar esta seria advertencia. Es una carta que es como una advertencia. Verso 4 al 19. Judas no se anda, los falsos maestros, 4 al 19. Judas no se anda con rodeos en cuanto a su naturaleza. Algunos de los apelativos que utiliza para referirse a ciertos líderes dentro de la iglesia son, mire esto, son impíos. Verso 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Verso 4, niegan a Jesucristo. ¿Por qué le leo esto? Porque estos son los manifiestos de Judas, son la clave para usted identificar un falso maestro. Si usted logra estudiar la carta de Judas y ve las cualidades de esos falsos, usted puede hoy usar eso como un estándar para usted saber cuándo alguien es un verdadero maestro o es un falso maestro. Eran impíos, convertían la gracia en libertinaje, negaban a Jesucristo. Al igual que Sodoma, son dados a la fornicación y los vicios. Estos soñadores mancillan la carne, se corrompen como animales irracionales, son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Oiga, son gente que se apacientan ellos mismos. Ellos mismos se apacientan. No aceptan liderazgo, no aceptan dirección, no aceptan corrección. Son nubes sin agua, están vacíos, árboles otoñales sin fruto. Y lo que vivimos en el este de Estados Unidos, conocemos un árbol otoñal, como se pone. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Murmuradores, querellosos, cuya boca habla cosas infladas. Burladores que andarán según sus malvados deseos. No tienen al Espíritu, adulando a las personas para sacar provecho. Lo que buscan es sacar provecho. No te enseñan, no te orientan, no te corrigen, no te edifican, no te perfeccionan, te adulan. Te enseñan, te dan una enseñanza que te infla para sacarte el provecho. O sea que lo que buscan es la simpatía para aprovecharse. ¿Cuánto hay de eso? Y causan divisiones. Y ahí usted después puede seguir en cuanto a Judas. El Apocalipsis, un documento medular para la fe cristiana. Su folleto, agarre el folleto, página 4 del folleto. Un documento medular para la fe cristiana. Apocalipsis significa la revelación de un secreto. Eso significa la palabra apocalipsis, viene de apocaliptos, que significa destapar, revelar algo oculto. Pero el uso de la palabra, el concepto de la palabra apocalipsis, dice, esta palabra era usada
para referirse a las informaciones privilegiadas que poseían los miembros de un gobierno de sus deliberaciones internas. Son cosas que se manejan internamente. Entonces se destapan, se descubren a personas privilegiadas. No son informaciones para todo el mundo. Entonces eso significa la palabra Apocalipsis. O sea, Juan y la iglesia fueron privilegiadas, o las iglesias las que fueron enviadas, al recibir esa información que viene del núcleo del gobierno divino para el pueblo de Dios. Esa es la idea. Por ejemplo, este concepto se ve en el Antiguo Testamento cuando el libro aparece en los tiempos de Josías, que a quienes Dios les revela el libro es a Josías, como un rey que era conforme a su corazón, que estaba gobernando conforme al orden de Dios, y a los sacerdotes que servían. También en Daniel, cuando habla del sueño revelado, las cosas ocultas que Dios revela, que se las reveló a Daniel para decirle a Nabucodonosor. Este libro parte de la premisa de que Dios le ha revelado una información de la corte celestial a Juan para que éste informe a las 7 iglesias. Vamos a poner el mapa de Asia Menor y las 7 iglesias para que ustedes vean a dónde iba esta información privilegiada de Apocalipsis. Ustedes pueden ver ahí, es el mapa. Aquí están con las 7 estrellas que representan las iglesias y sus ángeles. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 7, y mire cómo estaban situadas. O sea, es una conexión entre Oriente y Occidente. Dios aquí, amados míos, establece bajo el ministerio apostólico 7 iglesias. El anciano Juan en Asia Menor estaba, de hecho, aquí en Pasmo fue que recibió la visión, donde Domiciano lo mandó como prisionero por causa del evangelio. Aquí estaba él en esta islita, y mírenlo ahí, rompiendo piedra, trabajando como un esclavo, porque ahí enviaban los esclavos delincuentes, los condenados. Y a Juan aquí, dice la tradición, que a Juan trataron de matarlo de muchas maneras. Lo golpearon, lo metieron en un caldero grande de aceite caliente para freírlo vivo, y no murió, salió todo quemado, pero el Señor le daría una fuerza sobrenatural para soportar a esos mártires, hermano. Y desde aquí él recibe la visión del Apocalipsis para enviarlo a esas 7 iglesias. Qué interesante, hermano, sufriendo para recibir un mensaje. Mire cómo Dios pone a ese hombre en su soberana voluntad, le permite ir a esa islita, ponerlo a sufrir para darle un mensaje trascendente para la historia del cristianismo, para completar el canon, para completar el ciclo de la historia, para revelar cómo es que se va a acabar el mundo. Se lo lleva a esa islita como un mártir. Hermano, muchas veces nosotros estamos orando: Señor, dame revelación. Señor, muéstrame, revélame tu secreto, revélame tu misterio. Hermano, pero usted se imagina dónde Dios tuvo que meter a su cielo para revelarle su secreto, el precio que tiene que se nos abre el cielo. ¿Usted cree que Dios a usted le va a revelar su secreto soleándose en las playas del Caribe? Allá en la Florida, veraneando. Señor, revélame tu secreto aquí, gozando aquí en la playa. ¿Para qué? ¿Tú estás en condición de recibir eso así? Hermano, hay revelaciones que hay que estar en una condición para poderlas recibir. Y para ese varón recibir ese mensaje para esas 7 iglesias, ahí era que él tenía que estar, apartado con Dios, ahí metido, sufriendo por él, en un estado espiritual totalmente absorto. Dice que el día que se le reveló, él estaba en el Espíritu. En el día del Señor estaba Juan, en el Espíritu. O sea, cuando usted le pide a Dios, revélame, las revelaciones tienen un precio. Man, tienen propósito. Como hablaba el pastor de los profetas, mire cómo vivieron esos profetas, los mensajes que Dios les revelaba. El mismo Isaías murió mártir
porque él tuvo una visión que vio a Dios, y cuando él decía que vio a Dios, eso hizo tropezar, porque ellos decían, este es un idólatra, a Dios nadie lo puede ver. Y hasta que llegaron y lo mataron, lo martirizaron por su testimonio. Entonces el número 7, yo quiero que usted vaya rapidito al compendio manual, Apocalipsis, y vamos a ver algo sobre el número 7, para que vea que esto es un asunto de misterio, que hay que aceptarlo por fe. Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. En el libro hay 7 clases de individuos a quienes se considera bienaventurados. Mire, a ver si usted y yo encajamos en esas 7 clases de individuos. Bienaventurado el que lee. ¿Cuánto leen aquí? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. 1:3. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuántos van a morir en el Señor? Ojalá que sí. Que el día que Él venga o que nos lleve estemos firmes, constantes, perseverando. Los que mueren en el Señor. Bienaventurado el que vela para la venida del Señor. ¿Cuánto velan? Amén. Velar es orar, orando. Eso es velar en la Biblia. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos serán llamados? Ahí yo espero estar cenando en la boda del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí yo me voy con él. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y bienaventurados los que lavan sus ropas. Habla de la santidad. Juan dice, el que está limpio, límpiese más. Si yo pregunto, ¿cuántos se están limpiando? Señor, con su palabra nos está limpiando cada día. Aleluya. Amén. Es el Apocalipsis. El número 7. 7 tipos de creyente bienaventurado. Ahora, el número 7 en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está edificado en torno al número 7. Las 7 cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 candelabros, las 7 estrellas, los 7 ángeles, los 7 espíritus, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, las 7 lámparas, los 7 truenos, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 diademas, una bestia que parecía un leopardo con 7 cabezas, una bestia escarlata con 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 bienaventuranzas. Santo. Que son las 7 bienaventuranzas que acabamos de leer. El número 7 en la Biblia. La Biblia, miren la página 905. La Biblia comienza con la creación en 7 días y termina con un libro construido sobre varios 7 referentes al destino final de esta creación. Note bien. El sábado era el 7º día. El sistema levítico del Antiguo Testamento se basaba en un ciclo de 7. Página, eso usted lo puede leer después en la página 164. Jericó cayó después de que 7 sacerdotes con 7 trompetas marcharon alrededor de sus murallas durante 7 días y sonaran sus trompetas 7 veces en el 7º día. Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán. El 7 es un número favorito de Dios. Hay 7 días en la semana, 7 notas en la música occidental, 7 colores en el arco iris. Dada la frecuencia con la que se usa y la manera en que esto se hace, el 7 debe tener una trascendencia mayor que su mero valor numérico. Simbólicamente se piensa que representa una plenitud, algo completo, total, un todo, tanto negativo como positivo. La bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y podemos estar seguros de que no representa la santidad. La importancia de algunos otros números. Hay otros números utilizados de tal manera que parecen ser en sí mismos una especie de idioma con significados más allá de su valor numérico. He aquí algunos de ellos. El 3, la firma numérica de Dios. El 4, la firma numérica de la naturaleza, la creación. El 6, lo incompleto, una
uno menos que 7. El 666 es el número de la bestia. El 7, 3 más 4, la totalidad. El 12, 3 por 4, número del pueblo de Dios. El 10, simbolismo del poder mundano. Y esto es la numerología en la Biblia. Y en el Apocalipsis, hermano, todo eso se ve. Y es un idioma. O sea, es mucho más que un valor numérico. Hay un sentido profético. Hay un sentido profético. Y note que todo en el último libro, cómo se repite el 7, cuando habla de completar todas las cosas. Bien, sigamos la lectura. Entonces luego dice la palabra, aparte de ese asunto de Apocalipsis, de las 7 iglesias que la mencionamos y vimos el 7. La palabra vi del verbo ver es destacada y aparece unas 44 veces en el libro y solo otras 10 veces en el resto del Nuevo Testamento. O sea, Juan escribió no es solamente lo que oyó, sino cosas que él vio. O sea, Juan fue mudado de un sistema a otro, de una atmósfera a otro, de un mundo a otro mundo. O sea, está hablando de éxtasis, está hablando de visión sobrenaturales y todo lo que Dios le mostró. Y todo eso que Juan vio son simbologías que tienen que ver con todo lo que va a pasar cuando llegue ese tiempo final que está preparado en el calendario de Dios. O sea, no es simplemente escribir cosas que se le dijo, sino cosas que él vio. Eso le da una veracidad. Y por eso también se cree que es pero muy posible y casi indiscutible que se piense que no fue Juan el apóstol, porque en las cartas dice lo que hemos visto y oído. Se destaca también el ver. Juan es un apóstol que habla no de lo que él oyó, sino de lo que él vio, un testigo ocular. Y ese ver aparece 44 veces solo en Apocalipsis, hermano. Y en el resto de la Biblia, del Nuevo Testamento, 10 veces solamente. Ya usted puede ver. Ya durante el segundo siglo, un grupo llamado los montanistas, que fue un grupo de carismáticos estilo pentecostales, montaron su teología sobre la inminencia de la venida de Cristo a base del Apocalipsis. El error que hicieron fue que le pusieron fecha. Que ese ha sido el problema con los que bregan mucho con el Apocalipsis y la profecía, que muchas veces se extralimitan. Y eso trajo una connotación negativa, que algunos tuvieron cierta animadversión al libro por ese error de los montanistas, que nunca vino en la fecha que ellos pusieron, porque Montano y sus profetas, entre ellas varias mujeres profetizas, decían que Cristo iba a venir y iba a establecer un reino en Frigia con ellos ahí, en tal fecha. Y cuando no sucedió, pues un escándalo. Entonces eso hizo que declararan a ese grupo como un grupo que no debió ser considerado un grupo de sana doctrina para las iglesias. Tertuliano creyó entre los montanistas, pero cuando Tertuliano vio los excesos de Montano, él se apartó y se cuidó de esas cosas. Seguimos. Para algunos sectores del cristianismo del segundo y tercer siglo, Apocalipsis fue un libro controversial, por lo que le acabo de contar. Para los cristianos que querían negociar con Roma, los amiguitos de Roma, era una piedra de tropiezo. Para los que veían a Roma como el poder del mal, era una palabra profética que denunciaba al imperio del mal. Porque realmente la inspiración del Apocalipsis tenía que ver mucho con lo que era Roma en ese tiempo. La simbología, de hecho la palabra Babilonia muy posiblemente se está refiriendo a la misma Roma y su imperio del mal. En momentos de gran tensión social, política, económica o de cualquier otra índole, el Apocalipsis ha sido un libro que los cristianos han utilizado para comprender sus sufrimientos y cobrar esperanza. Eso es una realidad. Existen 3 formas de interpretar el Apocalipsis. 1, preterismo, que tiene que ver con pretérito, el pasado. Algunos tienen una interpretación del pasado. Un documento del pasado que fue una poderosa denuncia contra el imperio romano en tiempo de su apogeo. Los preteristas piensan así, que tenía que ver con lo que pasó con Roma en su tiempo. Hay otros que tienen una interpretación futurista, el futurismo.
ha sido preponderante en la iglesia y otros grupos de corte cristiana. Por ejemplo, ya hablamos de Montano, también en los tiempos de la reforma de Lutero, el pietismo, los piadosos alemanes, el movimiento de santidad, John Wesley y su grupo, los adventistas del séptimo día hacen mucha alusión al Apocalipsis, los testigos de Jehová también hablan del reino, de la tierra, e interpretan, claro, a su manera el Apocalipsis como algo futurista. Pero está la interpretación contextual, que respeta el contexto inicial y lo hace pertinente para nuestro tiempo, que prefieren los dos enfoques, lo unen, el pasado y el futuro. O sea, nosotros creemos que el Apocalipsis tiene que ver con acontecimientos futuros, pero no negamos que también hace referencia a cosas que estaban pasando en el tiempo en el que fue escrito para esas iglesias, esas 7 iglesias y ese pueblo que existía. Hay mucha simbología que hay que manejar con cuidado. ¿Por qué? Porque para nosotros los occidentales, los que no estamos acostumbrados a esos tipos de documentos, hay una serie de cosas allí que si Dios no nos revela de qué se trata, y nos vamos a estar leyendo libros de lo que dice fulano, de lo que dice sutanejo, caemos en herejías y en confusiones. Es mejor dejarle eso al Señor. Como dice el número, las cosas ocultas son para Dios. Para ellos allá, esa simbología eran conocidas porque era una costumbre de escritura para expresar verdades presentes y futuras en el contexto de ellos. Muchos en ese tiempo entendían lo que significaban esas cosas, pero hoy nosotros no, porque no estamos acostumbrados a esos tipos, al menos que Dios nos lo revele. ¿Me doy a entender? Yo creo mucho en el acercamiento de nuestro pastor a la escatología. Él dice, yo no me meto mucho ahí porque hay muchas especulaciones y hay cosas que no están claras. Yo lo que sé es que Cristo viene y que yo me voy con Él. Y que la iglesia tiene que prepararse y santificarse para cuando venga Cristo. El anticristo, si es un hombre o si es un sistema, Dios lo sabe. Yo no me voy a enredar en esa madeja. Y me vivo en paz y viviendo para el Señor y agradando al Señor. Amén. Ahora, a los que se meten ahí, pues los bendigo y que Dios le dé iluminación a los que les gusta eso. ¿Comprende? Muy bien. Las dificultades para entrar en el canon que tuvo Apocalipsis, dice que este libro y su autoría fue muy discutido desde el siglo III en adelante. Los cristianos del tercer siglo se dieron cuenta que el autor no escribía en los mismos códigos y estilo que los otros libros atribuidos a Juan el apóstol. Su estilo, teología y uso del lenguaje diferían marcadamente de la teología juanina. Claro, porque es que cuando él escribe a las iglesias sobre el evangelio contra los gnósticos, corrigiendo doctrinas y llamando al amor, él está escribiendo otro tema. Aquí se está hablando son de cosas diferentes. No puede escribir igual que la carta. O sea, yo no puedo escribir un libro profético igual como escribo una carta. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el siglo III, Dionisio de Alejandría, un Dionisio de Alejandría, declaró que el autor no pudo ser Juan el apóstol, según Dionisio. ¿Por qué? Él tenía su argumento, se le respeta a Dionisio. Hay 2 puntos y ahí está el texto de Dionisio, lo que él decía. Dice, así que se llame Juan o que este libro sea de algún Juan o de otro santo inspirado, no lo negaré. O sea, él no negaba que el libro era inspirado y que fue un santo que lo escribió. Eso yo no lo voy a negar, dice Dionisio. Pero no estoy de acuerdo con que fue el apóstol, o sea, el que escribió el evangelio, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, el que escribió el evangelio según Juan y las epístolas generales. Mira, él está atribuyéndola al apóstol, al hermano de Jacobo y al hijo de Zebedeo. ¿Entiendes? Por ejemplo, pero en términos del evangelio, él dice, yo no tengo problema de que, como se dice que él escribió el Apocalipsis, el hijo de Zebedeo, de que él escribió el evangelio, pero de que escribió Apocalipsis, ahí hay problema, dice él. Yo tengo problema con eso. Sigamos leyendo. El que escribió el evangelio según Juan y las epístolas generales. Él creía también que muy posiblemente fue el escritor de los evangelios, el escritor de las epístolas generales también. Por el carácter de estos y debido al estilo y formato de Apocalipsis, al él comparar las epístolas generales y el evangelio con Apocalipsis, dice él, mi conclusión es que no se trata del mismo autor. Que el escritor fuese Juan es cosa creíble. Pero ¿qué Juan? Esa es la pregunta. ¿Cuál Juan?
Porque recuerden, hermanos, que yo le dije que según la tradición parece que habían 2 Juanes en Asia Menor, ancianos, que eran ministros. Los conceptos, sintaxis y palabras muestran 2 escritores diferentes, pero Apocalipsis es completamente diferente de esos escritos, o sea, los juaninos, y apenas sí tiene una sílaba en común con ellos, por así decirlo. Fíjense, él dice que ni siquiera una sílaba tienen de parecido. Es una exageración. Y esto fue citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica 7:25. Respetamos a Dionisio, pero yo creo que fue Juan el apóstol. Cuando usted compara, hay muchos conceptos también que son parecidos con las cartas en la escritura. Pero yo creo que se trata más bien del carácter del libro, que es un libro profético. Es notable que para Dionisio el problema no era el contenido, sino la autoría. Dionisio acepta la autoridad del libro cuando dijo: yo no me atrevo a rechazar el libro por cuanto tantos hermanos lo tienen en estima. Historia Eclesiástica 7:25. O sea, Dionisio decía que muchos hermanos lo aceptaban como un libro inspirado, que su problema no era la inspiración, la autenticidad, sino el autor. ¿Quién fue? Por la característica del libro. Eusebio de Cesarea lo incluyó entre los libros ilegítimos. Oiga eso. Porque según él, algunos lo aceptaban, pero otros lo rechazaban. Como eso era en el proceso en el que estaban todavía, Eusebio dijo: yo no lo voy a aceptar, es ilegítimo, lo descartó. Porque él dice, no lo acepta la universalidad de las autoridades eclesiásticas. Hay algunos que lo rechazan y para mí eso es suficiente. Hasta que después sí fue aceptado. Por ejemplo, dice más abajo que Atanasio en su carta pascual, en el 390 y tanto, lo incluye entre su lista del Nuevo Testamento. Atanasio sí lo incluyó entre su lista del Nuevo Testamento. A principios del siglo IV, Crisóstomo, obispo de Constantinopla, lo incluye también en su reflexión. No lo descarta como Eusebio. Los concilios de Hipona y Cartago lo incluyeron en el canon y ahí se completan los 27 libros en el siglo IV. ¿Qué fue lo que pasó en el concilio de Hipona y de Cartago? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese concilio? En el 393 y en el 397. ¿Que terminaron qué? Se completó el canon, hermano. No olviden eso, márquenlo. Ahí ya se completó la lista de los 27 libros, se cerró. Muy bien, estamos terminando la última página. Dice, el Antiguo Testamento había comenzado con el paraíso perdido. Mira qué lindo. ¿Con qué comenzó el Antiguo Testamento en Génesis 3? Con el paraíso perdido. El Nuevo termina con el paraíso recuperado. Allá usted ve el huerto del Edén al final del Apocalipsis. No está Dios detrás de la historia. Allá se perdió el paraíso, en Apocalipsis se recupera. Con el Apocalipsis como conclusión, la iglesia quiso darles a los creyentes un mensaje de esperanza. No importa cuán difícil sea la vida y la historia, el futuro está lleno de esperanza. Mírelo ahí, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por 4 años, por 8 años, por los siglos de los siglos. Aleluya. Apocalipsis 11:15. En medio de la violencia imperial, porque era frente a Roma, recuerden, lo que está diciendo el Espíritu a las 7 iglesias y a nosotros, es que aunque Roma está haciendo de la suya y Domiciano está haciendo de la suya, no se preocupen, que eso van a pasar. Pero cuando se siente nuestro Señor, va a poner a todo el mundo en cintura. Él va a poner las cosas donde tienen que estar y nosotros reinaremos con Él. Es un mensaje de esperanza. En medio de la violencia imperial, Apocalipsis era un mensaje de gracia y paz de Dios que anunciaba y celebraba el final de la historia. Diga aleluya. Amén. Bueno,
Y como yo veo que ya ustedes están recogiendo, eso significa que nos vamos. Yo no le había dado permiso de que recojan, pero el tono parece que de... No, sí, ya. Solo le voy a dar una tareita que no me va a dar tiempo porque no voy a tomarle más tiempo. Léanse las cartas en las ilustraciones que tienen como apéndice. Ese folleto que ahí están las cartas y el resumen de cada carta. Le va a bendecir mucho. Quiero que lo tengan y lo lean. Y después hay 2 lecturas, la dispersión judía y también entendamos Apocalipsis, para que usted vea cómo es que debemos nosotros acercarnos al libro de Apocalipsis. Así es que yo sé que el pastor le dio un trabajito fuerte, pero tómese su tiempo. Ya yo terminé con ustedes. Dele prioridad a las tareas del pastor porque él tiene que terminar la próxima semana. Yo ya termino hoy. Y gloria a Dios que terminé todos los libros. Denle un aplauso al Señor. El Señor nos ayudó. Nos ayudó el Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias que no se puede negar que las Escrituras son sagradas y de que obedecen a un plan sobrenatural, celestial y eterno. Cómo nos has traído tu verdad. Cómo te has valido a través de la historia de personas, circunstancias, para poder establecer tu consejo en la tierra. Hoy nos acercamos a esta santa palabra, a estos documentos sagrados, y lo hacemos con reverencia, lo hacemos con mucha seriedad, no con liviandad, sabiendo que en ella hay vida, hay dirección. No es en vano que Pedro dijo a la iglesia o a las iglesias que les escribió que la palabra es como una antorcha que alumbra en el día oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca. Esa palabra es una antorcha para nosotros. Es la que nos traza el camino en medio de un mundo oscuro. Gracias por cada uno de estos apóstoles, siervos. Gracias por cada uno de esos padres eclesiásticos, esos ministros en la historia que dedicaron tiempo, se trasnocharon, trabajaron tan duro para, Padre, dejarse usar por ti para la preservación de las Escrituras. Por ese libro el mundo tiene esperanza. Hay todavía una luz en el mundo de esperanza, porque por tu palabra se rompieron cadenas de esclavitud. Por tu palabra lugares inhóspitos, sumergidos en la ignorancia y en la oscuridad, fueron iluminados y traídos a la civilización. Por tu palabra, Dios mío, se han ordenado naciones y se han creado leyes humanas, derechos, lo que le llaman los derechos humanos. Todo nace en tu palabra. Tu palabra es, Señor, a lo que el mundo le debe. Si hay civilización, si hay iluminación en la tierra, es porque tu palabra lo ha provisto. Aunque el hombre ha preferido otro camino, hay una iglesia, hay un pueblo que todavía se apega a tu palabra y no nos apartaremos de ella con tu ayuda y tu gracia. Ahora que hemos aprendido esta parte de hoy, llévanos a casa meditando, aplicando estos principios, estas enseñanzas, y que aquellos que van a escuchar y a mirar estas enseñanzas sean grandemente edificados y perfeccionados también por tu Espíritu e iluminados para tu gloria, en el nombre de Jesús. Concédenos mañana el estar juntos para adorarte y darte el culto debido a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.